Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de Nemas Podcast. Se ha estado discutiendo mucho recientemente en el mundo y en nuestro país el tema de los energéticos. Por una parte, por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, y aquí por nuestra dependencia respecto al gas que se produce en Estados Unidos. En México tenemos fuentes de energía evidentes: el sol, el aire, los hidrocarburos. Pero la verdad, no producimos lo suficiente para lo que requerimos y menos para lo que se va a necesitar en un futuro. Los datos hablan por sí mismos. Importamos de los Estados Unidos, de Texas particularmente, el 75% del gas que consumimos y el 60% de la electricidad que se utiliza en el país se genera con ese gas. ¿Cuál es el problema? En los últimos años, primero a consecuencia de un evento climático extremo en Texas en 2021, que interrumpió el suministro de gas a nuestro país, se congelaron los ductos, y luego, a raíz de la política de Trump, que aprovecha cualquier vulnerabilidad de un país para someterlo a su voluntad y obtener beneficios, pues se ha cuestionado esta dependencia. Debemos, por razones de seguridad nacional, producir y disponer de crudo, gas y gasolinas en los niveles que nos den márgenes de maniobra en caso de conflicto o situación extrema. Esa es la pregunta. Y una opción para lograr una mayor producción interna sería la explotación de yacimientos de gas y crudo que requieren técnicas más agresivas, el llamado fracking o fracturamiento hidráulico, al que la presidenta y el movimiento de la 4T se habían manifestado contrarios por razones de protección ambiental. Y si sí se debe recurrir a estas técnicas, ¿quién lo debe hacer? ¿Pemex, que está siendo tan cuestionada la empresa por sus ineficiencias y falta de transparencia? ¿Y con el dinero de quién? Para hablar de todos estos temas está hoy en Hablemos con nosotros Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en materia energética, académico, investigador asociado del CIDE, y quien cuando fue consejero independiente de la paraestatal de Pemex encabezó el Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica. Gracias, Fluvio, por estar con nosotros. Al contrario, Denise, me da muchísimo gusto saludarte después de tantos años. Bueno, pues lo que decíamos es que detrás de esta discusión sí hay un cambio en el mundo. Y el cambio en el mundo, lo adelantaba yo, fue en febrero de 2021 cuando se congela Texas. Y pues se congelan los ductos y deja de entrar el gas de Estados Unidos a México y tenemos un problema. Ellos tienen el suyo, pero nosotros también tenemos el nuestro. Primera vez que se planteó este tema de nuestra dependencia. Y ahora que vemos cómo se lleva a Trump y cómo se maneja, pues ya la pregunta se volvió también en seguridad nacional, pero también política, que es: no tenemos que tener nosotros capacidades, pues, o porcentajes al menos, de producción que nos permita enfrentar una crisis de cualquier especie, meteorológica, política, de cualquier tipo. Sí, en efecto, en materia de combustibles de transporte, por ejemplo, ha estado mucho en el debate y justo siempre me llamó la atención que este aspecto, el del gas natural, que es mucho más grave para nuestro país, ahí yo te diría, Denise, que no solamente estamos en una situación de dependencia, sino de franca vulnerabilidad, justo por el contexto que has explicado muy bien. Se habla que hay una dependencia cuando, en efecto, tú dependes, ¿no?, del aprovisionamiento, pero este aprovisionamiento está diversificado y es asequible. Pensemos en Japón, que no produce una gota de petróleo, sin embargo, incluso excedentario en materia de refinados, ¿no? Pero tiene una gran diversificación de sus fuentes. Si una falla, como ahora, por ejemplo, parte de su crudo también viene en el Medio Oriente, tiene manera de sustituirla. Nosotros en materia de gas no. En materia de gas se hizo una apuesta hace algunos años que algunos señalamos en su momento que era muy arriesgada, que era utilizar el gas como combustible de transición, porque en efecto, el gas no es un combustible limpio, es un combustible fósil finalmente. Es menos sucio, si se quiere decir así, que el combustóleo, menos contaminante, ¿no?, que el diésel, el combustóleo para generar la electricidad, pero de ninguna manera es limpio. Pero hubo tal apuesta que incluso en la reforma de 2013-2014 se hizo una definición de combustible limpio en el que cabía
El gas. O sea, lo metieron. Natural. Exactamente. O sea, jurídicamente era limpio. Bueno, no es nuevo en este país. Tuvimos algo que se llamó petroquímica básica y petroquímica secundaria, que en ninguna escuela de química enseñan, porque eso también fue una diferenciación jurídica para abrir parcialmente al sector privado la inversión en petroquímica, ¿no? Entonces, esto también se hizo en materia de gas, pero se apostó tan fuerte que llegamos a estos niveles de dependencia. O sea, el problema no solamente es, digamos, se toma una decisión de que sea el gas, y el tema no solamente es que sea el gas, el tema es que se importe. Tampoco sería lo más importante, es que se importa de una sola Exactamente. fuente. Es decir, una cosa es dependencia y otra es vulnerabilidad. Así es. Y en este caso, esto nos vuelve particularmente vulnerables. Ahora, hasta donde he leído, entiendo que hay una razón de por qué se hizo esto, no que esté correcta, y es que es muy barato el gas que se vende en Texas. Es así. Sí, de hecho, si esta plática la tuviéramos hace 25 años, la hubiéramos tenido hace 25 años, el gas de Estados Unidos era de los más caros del mundo. Pero justo hace 20, 25 años, inició esto que se conoció como la revolución del shale o de las lutitas, ¿no? Que fue la extracción de gas a partir de este tipo de yacimientos, y eso cambió completamente el contexto. Estados Unidos dejó de tener uno de los gases más caros y hubo un cambio muy importante en el precio. Incluso por ahí quedó volando un contrato del que se habló mucho en su momento de importación de gas de Perú. Porque en ese momento, cuando se negoció, parecía un muy buen negocio para Repsol y Perú, pero al cambiar, como se hizo con base en la referencia, exacto, y cambiaron, al final incluso el contrato se terminó rescindiendo, ¿no? Es interesante porque esto significa que el precio no puede ser el único criterio. Claro. Te lo planteo así. Finalmente, yo creo que la pandemia también nos enseñó que si el precio es lo único que tomas en consideración, sí terminas vulnerándote. La pandemia nos dijo que dejamos de producir medicamentos, dejamos de producir insumos de salud como los tapabocas, sí. y dejamos de producir... Hasta en Europa les pasó eso. Todo. ¿Por qué? Porque lo estábamos mandando a hacer en la India. Era muy barato, pero el día que realmente lo requerimos, pues la India escogió la India. Claro. Como pasa. Pocos países tenían esa previsión de que había elementos en donde el precio no es el único criterio. No, de hecho, yo siempre digo cuando se habla de estos temas en materia de combustibles, pues ahora en materia de gas, es que la seguridad cuesta. O sea, la seguridad también tiene un precio, y el problema o el punto es cómo se distribuye ese precio y cómo se compara en un análisis costo-beneficio frente a la situación de dependencia o incluso vulnerabilidad. Vamos, casi todo el mundo compramos seguros de vida no porque quiera morirse al otro día, o seguro de auto porque quiera chocar. Entonces, esto es muy claro en estos momentos, ¿no? En los que nuestra vulnerabilidad nos lleva a una circunstancia en lo que, como bien dijiste, 75% del total lo importamos de Texas. Pero si quitamos a Petróleos Mexicanos del balance, es decir, lo que Petróleos Mexicanos extrae y utiliza en sus propios procesos, nuestra dependencia sube al 93%, porque Petróleos Mexicanos básicamente ya extrae para sus procesos internos o para industriales o para sostener la producción de hidrocarburos. Es total nuestra dependencia. Sí. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Es real el riesgo? Porque una cosa es que digamos que somos vulnerables, la otra es si en realidad sí hay esa posibilidad de que nos cierren la llave. Nos quedó claro que un evento meteorológico, creo que se llamaba la tormenta invernal Uri, que los congeló a menos 10 grados y bueno, ellos se quedaron sin electricidad. Nosotros tuvimos también muchos problemas, se acudió al combustóleo y a muchas cosas. Pero bueno, sí pueden cerrar la llave, técnicamente se puede cerrar la llave, o en realidad, por la forma en que se produce, pues no puedes decir, ¿sabes qué, México? Quiero que me apoyes. Voy a decir una hipótesis. Yo voy a hacer esto en Cuba y tú te vas a quedar calladito. Y si no te cierro la llave, ¿es factible cerrar la llave? Sí es factible por la capacidad de almacenamiento que hay en Estados Unidos. Porque no nos la tienen que cerrar 3 años. Si nos la cierran una semana, estamos fritos, ¿no? Entonces, ese es el punto, que esa posibilidad que, por supuesto, muchos amigos compartimos, no vemos que pueda ser permanente porque la propia industria de Estados Unidos estaría en contra. En fin, el gobierno de Estados Unidos no tiene un operador nacional al cual instruir a decir, ellos viven no, es un mercado y en fin,
fin, hay una configuración distinta. Sin embargo, nuestra vulnerabilidad es tal y nuestra ausencia prácticamente total de almacenamiento es tal que una amenaza de este tipo no requiere estar en el aire de 3 meses, Sí. una No, semana. no es el estrecho de Hormuz. No es el estrecho de Hormuz. Porque hablas del almacenamiento y es interesante. Ahora China está demostrando lo que importa el almacenamiento. Claro. Le cierran el estrecho de Hormuz, pero aguanta. Claro, incluso Europa y Estados Unidos mismo, a raíz de la crisis de 1973, fue las lecciones aprendidas para el mundo consumidor, para los países industrializados. Los niveles de almacenamiento en Europa, por ejemplo, son de 90 días. Tú recordarás, hace unos años pararon por una huelga de trabajadores todas las refinerías de Francia. Sí hubo problemas, pero Francia salió adelante porque la huelga duró 15, 20 días y la capacidad de almacenamiento es de 90 o más días. ¿Cuál es nuestra capacidad de almacenamiento? De 2 a 3 días y regionalmente en algunos lugares puede ser horas. Explícame por qué. Porque vi ese dato de que no aguantamos nada. De hecho, la crisis de ese invierno lo demostró porque no teníamos. Y leí que, sin embargo, sí tenemos minas que fueron de sal, por ejemplo, Sí, que claro. leí que eran muy propicias para ser utilizadas. Allá por mi pueblo, en Tuzandépetl, hay una que es muy propicia. De esas minas de sal que se podrían utilizar para aumentar. ¿Y por qué no se hace o no se ha hecho? Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que yo no he escuchado del lado de quienes, los diferentes bloques gobernantes que hemos tenido en las últimas décadas, no he escuchado una argumentación que no sea las limitaciones financieras. Pero más allá de eso no he escuchado, porque efectivamente incluso hay proyectos concretos, Yacimiento Brasil, estos yacimientos de sal, estas minas de sal que hay en el sur de Veracruz, en fin. O sea, hay muchos proyectos que han estado circulando. A mí me tocó en el Consejo conocer algunos cuando estuve ahí. En fin, la verdad es que es una pregunta que requeriría una respuesta del lado oficial. Y que es una responsabilidad política, claro, vamos a decirlo, porque claro. y mira, entre las cosas que dicen que podría ponernos en vulnerabilidad, y lo quiero comentar contigo, no solamente es que nos vinieran a cerrar la llave, porque efectivamente allá no es un Pemex, tendrían que ponerse de acuerdo, ejercer presión sobre muchos empresarios, etc. Pero hay otro que también me hacían ver, que el aumento en las necesidades energéticas en Estados Unidos por la inteligencia artificial pueden llegar a ser tan grandes que de entrada el precio subiría. Es decir, que la demanda de su propio mercado sería tan amplia que ellos empezarían a subir el precio y pues entonces ya no te empezaría a ser tan barato. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, y esa es una componente real. O sea, los centros de datos que son tremendamente demandantes de energía. Incluso entiendo que aquí en México se han pospuesto algunos en el centro del país porque no hay la suficiente capacidad. Pero eso es solo una componente. Hay otra que ya está ocurriendo, Denise. A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, los europeos se dieron cuenta de su enorme dependencia todavía, no vulnerabilidad, pero sí gran dependencia frente a Rusia. Si recuerdas, hubo un discurso de Emmanuel Macron que parecía habérselo fusilado a Andrés Manuel López Obrador, donde retoma la necesidad del papel del Estado y retoma además el programa nuclear, que Francia empezaba a dudar de su programa nuclear, que esa es otra cuestión importante de la que platicar. Ahora, ¿qué ha ocurrido a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania? Que entonces Estados Unidos empieza a proveer gas natural licuado. Empiezan a crearse, había proyectos abandonados, uno de Sempra muy grande, por ejemplo, en Texas, ¿no? que se habían abandonado porque no habían encontrado mercado en Europa. Pero a raíz justo de las preocupaciones de seguridad desatadas por la invasión rusa a Ucrania, esos proyectos ahora son viables y se están desarrollando. Y eso también va a incrementar el precio. Qué interesante, porque sí hemos vivido unos años que han replanteado decisiones que parecían racionales en tiempos anteriores, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, creo que lo pusiste muy bien. No es nada más comprar el gas, es haberlo comprado, digamos, todo concentrado, ¿no? Pero, por ejemplo, Angela Merkel decidió, y bajo presión después de Fukushima, del accidente nuclear en Fukushima, Japón, suspender, por ejemplo, ya el tema de lo nuclear y depender entonces o acrecentar su dependencia de lo que traían de Rusia.
la invasión de Ucrania modifica todo eso. Lo que decías, Francia también empieza a darse cuenta que tiene que tomar decisiones distintas. Y en eso estamos, es decir, México tiene también que replanteárselo. Ahora que mencionas todas estas otras energías posibles, ¿por qué vamos por el gas? Es decir, ¿por qué es esta opción? Luego hablamos del fracking, pero ¿por qué iríamos por el gas? ¿Por qué no por otras fuentes? Entendí que estamos a 38% de la energía que tenemos nosotros es ya de fuentes, digamos, es así limpias, eólica, solar. ¿Por qué no optar por otras? Esa es la gran pregunta. Mira, el tema, regresamos al fracking después, pero en todo caso, el recurso al fracking se ha vuelto o regresó al debate y se ha puesto en nuevos términos justo para paliar esta vulnerabilidad frente a Estados Unidos. Pero eso es solo una componente. ¿Qué se requiere más adelante? Se requiere, para empezar, pues ya... ¿Ahora es la más rápida? Quiero entender por qué sí, claro. es eso. Sí, o sea, claro. eso es lo que quería saber. Claro, es la menos lenta, digamos. Es una solución de corto y mediano plazo. Por eso le llamas intermedia. Exactamente. ¿Por qué? Porque en México, bueno, de entrada, bueno, lo primero que habría que hacer es dejar de quemar gas, porque cuando muestro en pláticas o en mis clases la lámina de lo que comimos, de lo que estamos quemando de gas, yo la titulo es ser poco el amor y desperdiciarlo en celos, ¿no? Porque estamos quemando prácticamente el 10% de lo que producimos en gas, ¿no? Que por cierto está prohibido en Estados Unidos. Y en México hay un límite de 2% que no se ha respetado nunca desde que se estableció. O sea, es por mala técnica. Claro. O sea, sacas el petróleo y te sobra el gas y lo quemas. Porque no hay la infraestructura necesaria. Es un tema de inversión en infraestructura. Esa tecnología es muy madura, es muy conocida, es asequible y es una cuestión nada más de inversión en infraestructura. Y estamos quemando ese 10% del gas asociado, que es el que se reporta, cuando el límite es 2%, ¿no? Entonces, yo diría, las primeras acciones tendrían que ser un esfuerzo de inversión para hacer lo necesario en modelos de contratos. Hay proyectos donde incluso Pemex podría no invertir, sino que otros invierten, Pemex paga con producto, en fin, con muchas formas. Eso es lo primero que hay que hacer. Después tienes esta parte del recurso al fracking que incrementaría de manera importante y en términos de la industria rápido, aquí todo es lento, ¿no? Pero podrías incrementar, hoy estamos del orden de 4,000 millones de pies cúbicos de gas de producción, al menos en las primeras declaraciones que he visto, hay la expectativa de terminar casi con el doble al inicio de la década siguiente, ¿no? Entonces, duplicar esta producción. A ver, más o menos. Déjame hacer una pausa aquí para que entendamos lo que es el fracking, porque pues, no es, lo leí y entendí básicamente. Son yacimientos de petróleo y gas. El fracking es la técnica. Que están muy profundos y es la técnica para ir y romper piedra en donde está atrapado ese recurso. ¿Es así? Sí, es una técnica que requiere hacer un fracturamiento porque dice baja permeabilidad en los yacimientos. Entonces se requiere utilizar romper para permitir el flujo. Que suba. Que suba y eso se hace además con perforaciones que son fundamentalmente horizontales, es decir, no se está tradicional hacia abajo profunda, sino en algún momento se ubica y se va haciendo horizontal. Requiere utilizar agua, requiere utilizar químicos. O sea, ¿es por presión que se rompe? Que se rompe. Y justamente, incluso arena, y justamente lo que ha evolucionado es esta técnica. En los últimos años se ha venido justo a raíz de la movilización social, ¿no? Que con toda razón pues manifiesta las preocupaciones de índole ambiental, ¿no? Entonces, estas preocupaciones han ido derivando en una mejor regulación y en una mejora sustancial de la técnica. No es que sea ahora ecológica o sustentable, no, es una técnica agresiva. De hecho, como cualquier extracción no es ecológica. Incluso cuando se habla, por ejemplo, de la energía eólica, a veces se olvida que en el origen los aerogeneradores están hechos de lo que se conocen como minerales raros, cuya explotación es a minería abierta y en muchas ocasiones con condiciones casi de esclavitud en los lugares en los que se hace. Es que eso justamente te iba a preguntar, es decir, lo hablábamos un poco antes de entrar a la conversación, que es, vivimos en unas sociedades que desde la revolución industrial dependen de la energía. Claro, sí. Absoluta y completamente. Fue el vapor al principio y luego le fuimos agregando cosas, pero en realidad dependemos completamente
Y limpia, pues yo creo la solar será. Pero si contamos que los paneles solares también se hacen con minerales raros, pues en realidad no hay una que en su ciclo entero de vida, como se dice, sea absoluta. ¿Ni la geotérmica? Estaba pensando en Islandia, por ejemplo. La geotérmica podría ser, y fíjate que curiosamente en México, que tenemos un gran potencial. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, México llegó a ser el sexto país en generación a base de energía geotérmica. El potencial está ahí y requiere sobre todo ciertos avances científicos para ir mejorando y demás, pero es algo que se conoce muy bien en México y que habría que vi el ejemplo de Islandia, que es totalmente geotérmico, pero además, entonces los islandeses, que son muy poquitos, son como 250,000, pero entonces sus casas están totalmente calentadas prácticamente gratuitamente por la producción geotérmica de energía. Bueno, en fin, pero entonces el tema es que todos necesitamos energía. Sí. El gas sería como la versión corta y nada más déjame preguntarte, ¿por qué no, por ejemplo, lo nuclear, por qué no se volvió a considerar? Te lo pregunto porque obviamente al decirlo, pues la gente dice Chernobyl, qué horror, Fukushima, que además pues, ocurre en un país que uno diría que es cuidadoso, que se trata de Japón con un temblor brutal que les provoca un accidente nuclear. Pero ¿por qué no lo nuclear? Y si no hay condiciones hoy para hacerlo nuclear de manera segura, porque parecería, bueno, también utilizan agua y también entiendo que hay contaminación, pero dime, ¿por qué lo nuclear no? Mira, yo creo porque tiene mala fama, ¿no? Y hay una asociación equivocada. Las bombas atómicas no tienen nada que ver con los reactores. Justo esa es la diferencia, ¿no? El enriquecimiento del uranio, si todos hemos escuchado eso, que es un proceso justo para que la concentración de uranio sea mucho mayor. Requieres una concentración muy, muy elevada, más del 90% en 238, para producir bombas. Las concentraciones en los reactores son mucho más bajas, ¿no? Entonces, y regresar rapidísimo, ahorita vuelvo a lo nuclear, pero sí, te decía, 3 componentes para reducir nuestra vulnerabilidad en materia de gas. 1 es dejar de quemar, 2 es incrementar la producción interna, 3 es un tema que es del que se habla poco, Pemex, y quizás no sea el mejor momento, pero es la actividad externa de Pemex. Pemex es una empresa singularmente endógena. Se entiende por historia, por muchas cosas. O sea, que se dedica a México. Se dedica a México. Fuera de México solo hay una refinería y el descubrimiento que hicimos de Vaca Muerta. Ahorita hablamos de eso. ¿No? Entonces, tienes ese lado. Y la otra componente, a mi gusto, inevitable, es recurrir a la energía nuclear. ¿Por qué nos ha hecho? Creo que en buena medida priman todavía preocupaciones que tuvimos. Yo soy físico egresado de la Facultad de Ciencias. En los años 80 todos éramos antinucleares, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba el problema de los desechos nucleares. O sea, no es tanto la producción. El miedo a que estalle. ¿Qué haces después? O sea, no es tanto que están líquidos, ¿verdad? También. Pueden ser, son elementos radioactivos también. ¿Y qué pasa? Y entonces no existía una solución que uno pudiera llamar suficientemente segura, ¿no? Para los desechos nucleares. Lo cierto es que también las técnicas han avanzado y no se sabe de ningún accidente en materia en los desechos. Tú has enumerado y yo agregaría el de la isla de las 3 millas, ¿no? Claro. Pero, a ver, no sabemos los 3 accidentes. ¿Sí? Cuando tú te sabes los 3 accidentes es que son muy pocos. Y en cambio, si luego platicamos de los derrames de petróleo. Exacto, son muchos más, ¿no? Entonces, habla también de cómo la energía nuclear, por necesidad, el uso pacífico de la energía nuclear, ¿no? Para generar electricidad, ha ido avanzando en términos de seguridad. Es que fíjate, entonces las opciones políticas siempre están también impregnadas de prejuicios. Claro. Te diría yo escuchaba a López Obrador beneficiar siempre al carbón, a los hidrocarburos, y también tenía un tinte, digamos, ideológico de su historia, de su vida, y entonces privilegiaba el petróleo, en fin, hasta la quema del combustóleo ese que creo que es muy contaminante y demás. En el caso de lo nuclear, pues fue una generación marcada por el accidente efectivamente en Estados Unidos, que es el de tú mencionabas, luego 86, que es Chernobyl, y Fukushima más recientemente. Entonces, lo nuclear, no. Luego, oí a Andrés Manuel decir que el eólico además afeaba el paisaje. Okay. ¿No? Y el solar es intermitente.
Sí, pero esa parte, la intermitencia de las sí que solo se produce de día y no en la noche. Son intermitentes, pero hay toda una serie de dispositivos tecnológicos. Hay opciones. Claro, para utilizarlos. Que la presidencia, por cierto, dijo, vamos a hacer más solar y vamos a pedir que tengan baterías. Así es. Porque también las baterías han mejorado y ahora se puede limitar, digamos, el choque de la intermitencia. Claro, y porque tienes siempre la necesidad de un respaldo. Es el caso de Alemania, por ejemplo, ahora que tocabas el caso de Alemania. ¿Por qué abandona también Alemania su programa nuclear? Por la fuerza de los verdes. Los verdes alemanes, que consistentemente son la tercera fuerza política en Alemania, son los herederos del movimiento antinuclear. Ellos inventaron este solecito sonriente de energía nuclear, no gracias. Bueno, lo inventaron lo que después vendrían a ser el Partido Verde Alemán. Entonces, ellos han formado parte de coaliciones de gobierno y entonces han ido poco a poco imponiendo esto. Pero ¿qué ocurrió en Alemania? Que hoy por hoy produce con carbón. Porque tiene que... O importa... O sea, terminó en el peor. Claro, o le importa a Francia, importa de Francia, que es de origen nuclear. Francia produce más del 70% de su energía eléctrica con base en energía nuclear. O importa esta energía nuclear, como nosotros importamos fracking, gas producido por fracking, o utiliza sus antiguas carboeléctricas. Entonces, Alemania se quedó atrapada en esta postura a veces irreductible. Que es interesante porque te fijas, entonces los verdes prohíben lo nuclear, cambian las circunstancias internacionales y terminan en el carbón, que es la más contaminante de todas. Así es. Pero bueno, hablemos entonces del tema de, para salir de esta vulnerabilidad, la idea de aumentemos la producción y aumentemos la vía el fracking y hagámoslo internamente. Ahora, tú ya adelantabas, sí ha mejorado, porque le cuestionaban a la presidenta que pues decía un poco como utilizando, pues como lo que cada gobierno ha hecho, que es ahora tengo que tomar una decisión y a ver cómo lo hago más bonita y entonces ya no le llamamos fracking, sino no convencional. Y luego además estimulación de superficies de baja permeabilidad. Por ejemplo. Y luego además empiezo a decir que en realidad ya hay una nueva técnica. Pero tú me dices que sí hay una nueva técnica. Sí. O sea, no, la presidenta no está vendiendo. No. Existen, por eso es muy interesante este comité, la composición. Sí existen técnicas que, como te comentaba hace unos minutos, se fueron desarrollando, uno, por la necesidad misma de reducir costos. Hay una componente, los yacimientos no convencionales en los que se necesita utilizar esta técnica requieren una serie de inversiones que son elevadas y que cuando los precios caen mucho, por ejemplo, dejan de ser rentables. A los precios actuales, por supuesto, son rentables, ¿no? E incluso a los precios que estábamos antes de la crisis eran, digamos, el valor, el último precio todavía rentable, ¿no? Entonces son siempre como el límite. Entonces, por esa necesidad incluso financiera y también es cierta responsabilidad social debido a como comentaba, la presión social y demás, se han ido mejorando las técnicas. Yo, como soy muy miope, pongo el ejemplo de las cirugías de ojos. Las cirugías de ojos de hoy no tiene nada que ver con las que se hacían hace 20 años. No. Sí. Y bueno, y podemos poner mil ejemplos. ¿No? O sea, de cómo sí hay cosas que han mejorado. Bueno, claro, lo nuclear me decías. Lo nuclear, por ejemplo, la tecnología. Parte tecnología. Incluso ahora, en la parte nuclear, hay esta nueva generación de reactores que se está desarrollando, sobre todo en Francia y en China, donde los desechos son hasta reciclables hasta un cierto punto. Porque el gran problema de los desechos nucleares, y eso nos lo decía un maestro que influyó mucho en todas nuestras generaciones ochenteras de la Facultad de Ciencias, el querido Marco Martínez Negrete, que venía de hacer su doctorado en Noruega, ¿no? Que votó en contra de la energía nuclear. Pero él tenía una pregunta muy válida en ese momento. ¿Quién se va a ser responsable de los desechos nucleares si estos tienen una vida media de 5,000 años? ¿Qué institución del mundo? Esa era la pregunta. Sí, o sea, en aquel tiempo nos decía, la Iglesia Católica no llega a 2,000 años, ¿no? Y es la institución más vieja del planeta, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ido evolucionando y en el caso del fracturamiento hidráulico también, yo lo que esperaría de este comité es que se hiciera público y además de manera sencilla para divulgación cuáles son la pertinencia y con los inconvenientes que siguen existiendo, porque no hay, como decíamos, una técnica. Ahora, me quedé pensando en
de todos modos tenemos una responsabilidad colectiva gigantesca, los humanos de los últimos 2 siglos o 3 siglos anteriores, porque a mí me contaban que los geólogos ya logran ver que nuestro consumo de energía, digamos, basada en hidrocarburos, ya dejó una huella en todo el planeta. Claro, O sea, ya van a saber si hay algún ser inteligente en muchísimos tiempo, ya va a haber dejamos ya una capa por el consumo que hemos hecho a partir del siglo XIX a la fecha, o sea, un siglo y medio claro. del uso. Es decir, hay una responsabilidad de la forma en que vivimos y de lo que ha generado en el planeta. No, de hecho, digamos, el punto de quiebre en el debate sobre la naturaleza antropocéntrica o no del cambio climático sí. es una gráfica que muestra cómo hemos acelerado y cómo hemos dejado nuestras huellas por todos lados, ¿no? Y bueno, recordemos, si quien lo haya hecho seguro, los textos de Engels del siglo XIX sobre las condiciones de trabajo de los obreros, que por eso lo acercó a Marx, ¿no? Entonces, sí, hemos hecho en muy poco tiempo, porque el debate... Muy poco. Sí, el siglo XIX y estamos en el XXI. Sí, claro. Entonces, hay todo ya una huella que está ahí. Que dejamos. ¿no? Y que es muy visible. Y quiero entrar en ese sentido en el tema de lo que se dice sobre los peligros medioambientales del fracking. Y hay un caso en particular en Argentina, en un yacimiento que se llama el de Vaca Muerta, que entiendo que ha cambiado a Argentina completamente de ser consumidor de energía vulnerable, etcétera, a productor, etcétera. Un inmenso yacimiento, el de Vaca Muerta, que me contabas que además fue Pemex la que lo descubrió. Pero en todo caso hubo un incidente en 2018 donde hubo una cosa que se llamó reventón de pozo, y que es esta agua inyectada a presión para provocar la fractura. Entiendo que trae químicos, arena, etcétera, y que salió a la superficie y literalmente durante horas llovió varias hectáreas alrededor, y que esto pues es profundamente contaminante, sin contar con que si además hay hay agua, un manto freático arriba de donde está la parte que se está explotando, pues podría haber una contaminación de un manto freático que sirve para el consumo humano, en fin. Cuéntame sobre, eso es lo que está en la mente de quienes le han dedicado a esto y dicen, ojo con esta técnica. Sí. Efectivamente, de entrada, recorrido rápido, en México existió una filial de Pemex llamada Mexpetrol, que era 60% Pemex, 35% las grandes empresas que ya desaparecieron, firmas de ingeniería, bufete industrial y el 5% era el Instituto Mexicano del Petróleo. Esta filial exploró y descubrió el yacimiento de Vaca Muerta en la década de los 80. Está en la zona de Neuquén. De Neuquén, allá en Argentina, y después fue una decisión política, se desapareció esta filial, se le vendió todos los intereses mexicanos a YPF, a la petrolera, petrolíferos fiscales. Ajá. Por cierto, la primera empresa pública petrolera de América Latina y la tercera del mundo, ¿no? Creada en los años 20 del siglo pasado. Bueno, y México se salió de eso. Y poco a poco hubo una época en que no era rentable desarrollarlo porque el gas en sí, de hecho es parte de nuestra tragedia, desperdiciamos mucho gas, lo quemamos a lo largo de la historia porque no era rentable, ¿no? Y con esa lógica no se aprovechó. Y efectivamente empezó a desarrollarse, yo te diría, yo tuve la oportunidad de estar ahí, te comentaba, como por 2010. Creo que fue la primera década, ¿verdad? Sí, del siglo que se empezó a desarrollar. Desarrollar poco a poco. Fue también el periodo en el que Argentina renacionalizó YPF, que había sido privatizada y vendida a Repsol. Se renacionalizó y el proyecto fundamental fue Vaca Muerta. Y en efecto, ha pasado por muchas etapas de aprendizaje. Este es uno de los accidentes que llevaron a mejorar. También las técnicas que se utilizan a cubrir mejor, ahora se utiliza acero, en fin, todos los pozos para que se vaya reduciendo el peligro, ¿no? Pero el peligro, por supuesto, que existe. Lo interesante es que si vemos lo de Argentina, Vaca Muerta por una parte está lo que pasó ambientalmente en ese evento, pero por el otro es la transformación que significó para Argentina por los números que vi, que es que pasó de ser un importador nato a empezar a exportar. Sí, Argentina dependía del gas que venía en un momento de Bolivia o de Perú, ¿no? Y ahora se ha convertido,
Si no, con los últimos datos que vi, su producción ya se acerca a los 750,000 barriles y que incluso está produciendo crudo, ¿no? Entonces se empieza a transformar la situación de Argentina en el mercado petrolero. Hay todo, por supuesto, un debate porque es una zona con asentamientos de pueblos originarios. O sea, toda la parte social está en juego, ¿no? No ha sido sencillo, pero este desarrollo va a cambiar la naturaleza como cambió en Brasil el haberle apostado a la investigación científica y tecnológica. Y hoy no lo decimos mucho. Brasil es hoy la principal potencia petrolera de América. Vi los datos que me impresionaron de Petrobras, en donde pasó de 1 millón a principios de siglo, digamos en los 90, de 1 millón de barriles diarios, y entiendo que está a más de 3 millones ya. Es decir, como nosotros estábamos en la época de Fox. Así es. Sí, la producción de Petrobras es 3.2 millones. O sea, brutal. La total de Brasil es 3.7. ¿no? Porque hay otras empresas. Y nosotros, el Pemex por lo pronto ya nunca alcanza ni el 1.6. Sí, está en 1.2, ¿no? Sí, 1.5, 1.4 de que es petróleo crudo. Pero además Petrobras, a diferencia de Pemex, Petrobras tiene producción en el Golfo de México del lado estadounidense, en Angola, y algo que es para mí delicioso, que me encanta la historia, está explorando en Portugal. Entonces, a mí me encanta eso. Sí, claro, es como si hubiéramos podido crear una empresa que estuviera en España. En España explorando, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me gusta. Pero imaginemos que se decide, y nada más la pregunta que te haría es, uno, ¿sabemos cómo hacerlo? ¿Tenemos la tecnología? Si se decide ir por el gas que está ahí a grandes profundidades. Mira, en términos de petróleos mexicanos, hay la experiencia, porque además es importante, nunca ha estado prohibida en México. No hay ninguna ley, ninguna disposición jurídica que lo prohíba. Incluso hubiera sido un debate interesante si alguna de las empresas distintas a Pemex que están trabajando en México, con los contratos de Peña Nieto, ¿no? Licitados en la época de Enrique Peña Nieto, optara por eso. O sea, no le podrían decir, no, porque el presidente no quiere. O sea, tendría la instancia reguladora, en su momento la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hoy esa parte en la Secretaría de Energía, y en lo tocante a la protección ambiental, la CEA, que ahorita hablamos de eso, le tendrían que explicar técnicamente por qué no. Pero no le podrían decir es que esto es fracturamiento y dónde está prohibido, ¿no? Entonces, digamos, Pemex lo puede hacer, sí, lo ha hecho. Pemex lo que necesita es estar en capacidades de asimilar las nuevas tecnologías, ¿no? Eso es lo es decir, más bien habría que traer a los que lo saben hacer bien, que son los de Texas, y aprender. Y hay instrumentos jurídicos que lo permiten, los contratos mixtos, que normalmente cuando se habla de estos instrumentos se plantean como paliativos de las dificultades financieras y económicas de Pemex, pero yo creo que es momento de usarlos como vectores de transferencia tecnológica, que eso es lo que hizo Noruega, eso es lo que hizo Brasil. Es decir, aprovechar lo que saben otros, Exacto. Asociarte con ellos para aprenderles. Ahora, todo esto requiere dinero. Claro. Mucho dinero, que no tiene Pemex y que el gobierno mexicano tampoco tiene. Entonces, aquí vendría lo de la asociación con los privados. Así es. Y la pregunta que yo veo una y otra vez a los especialistas hacerse es, ¿por qué un privado vendría a asociarse con Pemex en minoría? Claro. No tiene que ser en minoría. Los contratos mixtos permiten que los privados tengan el 60%. Ahí podrían... Claro. Ajá. Yo creo que sobre los contratos privados de pronto se quedó una idea equivocada de lo que realmente sean, ¿no? Efectivamente, la iniciativa presidencial original, la que se envió a inicios del año pasado al Congreso, se establecía de entrada que Pemex no podía participar con recursos. Eso se modificó, Pemex puede participar y las empresas privadas pueden tener hasta el 60% y pueden ser las operadoras. O sea, todo eso está en estos instrumentos. Eso se puede. Eso se puede, eso está... Ahí podría haber interés de parte de los extranjeros, digamos, o de empresas privadas a invertir. Sí, aún así hace falta, por los altos costos que platicábamos, un régimen fiscal ad hoc. O sea, es decir... Claro, no hacer lo que se hizo históricamente de chupar a Pemex, dejarlo hecho pedazos. En 40 años, a raíz de la crisis, que es un periodo que tengo muy estudiado, a raíz de la crisis de 81-82, en los siguientes 40 años, Pemex pagó en promedio el 118% de su rendimiento. Sí, entonces cuando uno ve cómo está
es el producto de eso. De hecho, vi una cifra que me impresionó, que es que en algún momento Pemex llegó a significar el 40% del presupuesto del país. 45%. O sea, del presupuesto del país. 20% del Producto Interno Bruto, 82% de las exportaciones y 42.5% del presupuesto del país. Bueno, entonces se necesita todo ese dinero. Tendría que haber digamos, algo razonable para permitir la transferencia de conocimiento, la inversión extranjera, las capacitaciones y que sea rentable. Y ahí voy a un punto. Me decían que parte de la razón por la que, leí que parte de la razón por la que el gas de Texas es tan barato es porque a veces en realidad ellos van por el crudo y el gas es una especie de producto secundario del que se quieren deshacer, no quemándolo, y entonces casi les pagan por llevárselo. Es decir, ¿cómo vamos? O sea, meternos a eso y luego resultar muchísimo más caros, pues sería una tragedia, ¿no? Sí, aunque ahí estaríamos pagando nuestra seguridad, ¿no? Es justamente, o sea, sería... Ahora, hay que decidir qué tanto estamos dispuestos a meter en el tema de la seguridad. Sí, claro, eso es justo, ¿no? Porque lo que haríamos como país al ir, primero asumiendo los riesgos ambientales que hay que subrayarlo, persisten, ¿no? Haciendo, pues, de eso se trata gobernar y por eso es tomar decisiones, claro. Eso es gobernar y no ser gerente, ¿no? Claro. Justamente frente a la situación de vulnerabilidad y los riesgos que ello implica, los que platicamos al inicio, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos? ¿Qué riesgos? Entonces al privado le tendríamos que decir, tú no vas a correr el riesgo porque yo soy el que corro, el que decidí que quiero tener esa seguridad, esa disminución de mi vulnerabilidad. Entonces yo a ti te prometo un precio mínimo de compra. Más que un precio mínimo, un régimen fiscal que permita que esto sea rentable. Entonces, hay que construirlo. Porque, por ejemplo, con la última modificación, el derecho petrolero del bienestar, si bien cristalizó, digamos, el cobro del derecho de utilidad compartida que se estaba haciendo a 30% ¿Cómo es de eso? los A ver, ingresos. explícame que... Pemex pagaba antes un conjunto de derechos. El más importante era el derecho de utilidad compartida, que es un derecho que se basa, el cálculo, en el valor de la producción. Y tenía una serie de deducciones posibles. Sí, o sea, era para usar, para el petróleo, le daba al Estado. Claro, eres el instrumento de traslación de la renta petrolera. Claro, o sea, el Estado es el dueño del petróleo, no Pemex, y entonces Pemex, tú me tienes que dar. Claro, tú o los en fin, ¿no? Y había otros derechos, el de exploración, el de extracción e impuestos también varios, ¿no? Al final del día, en la ley estaba 54%, pero el gobierno, vía la ley de ingresos, en los últimos años le quitaba el porcentaje. Se fue disminuyendo para apoyar a Pemex en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y al final se cobró ya el 30% como parte del derecho de utilidad compartida. Se hizo un cambio y a partir de 2025 ese 30% ya quedó en ley, ya no es a juicio del Congreso y del presidente cada año, quedó ya en ley, pero como derecho petrolero del bienestar, pero se quitaron las deducciones. Había deducciones, entre otros aspectos, para la complejidad geológica. Y justo se quitó la deducción que existía del 60% del valor de la producción en el tipo de yacimientos que queremos fracturar hidráulicamente. O sea, para que entendamos los que no entendemos de esto, lo que tú estás diciendo es que tiene que estar organizado y planteado y reglamentado de tal manera que no asfixie. Exacto. O sea, que el Estado no termine por asfixiar al operador y a las empresas. Así es. Que fue lo que hicimos al final con Pemex a lo largo de mucho tiempo, de décadas. Entonces, tiene que haber un sistema que lo vuelva posible y no asfixiante. Así es. Es eso. Es eso. A ver, ahora déjame poner esto, porque en todo esto Pemex tendría que jugar un rol muy importante. Claro. Pero ahora déjame decirte algo que no creo que te vaya a gustar, porque escuché una entrevista tuya donde contabas que fuiste a la escuela. Al artículo 123. A la escuela artículo 123 en Coatzacoalcos, que todos eran trabajadores de Pemex y que tus libros decían Pemex al servicio de la patria. Entonces, por eso creo que lo que sigue. Pero lo tengo que decir que es, Pemex hoy tiene una fama y tiene números que hablan de una empresa muy ineficiente y extraordinariamente poco transparente. Además, lo acabamos de ver, lo de la falta de transparencia. Ocurre un derrame, hay un impacto ambiental bestial y durante 2 meses nos están diciendo que Pemex no tiene nada que ver, hay un barco privado, no sé qué. Y
la semana pasada en una conferencia para mí inolvidable, aparece pues Rosaura Ruiz, la de ciencia, enfrente del director de Pemex, que estaba ahí sentado, a decir sí fue Pemex. Y el director de Pemex a decir, y a mí no me avisaron. Yo primero te diría quién maneja Pemex. Mira, sí, claro que duele. A un niño Pemex, claro que duele. Lo que muestra es que tenemos la urgente necesidad de una gran revisión del diseño institucional. ¿Quién fue la gran ausente en todos estos 2 meses? La CEA. ¿Alguien se acuerda de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente? Es el organismo responsable de este aspecto ambiental y de seguridad industrial. Y a lo que estaba dedicada era cambiar de titular, ya va en el la tercera, ¿no? Entonces, ahí habla de que la CEA, o una de dos, o se desaparece y alguien más toma, pero en serio, esa responsabilidad, o se fortalece y revisemos. O sea, es la regulación. La regulación. Pero pues el gobierno anterior se dedicó a volarse todos los instrumentos de regulación que existían. Yo creo que los instrumentos Mira, yo estuve hace 3 semanas en Río de Janeiro. Tuve el enorme privilegio de estar sentado en la misma mesa que Sergio Gabrielli, que fue el Antonio J. Bermúdez de Petrobras, ¿no? El que le dio la forma a todo. Y platicé con él y con la gente de la Agencia Nacional Petrolera. Decíamos, sí, o sea, se requieren instrumentos de regulación, porque ya abriste el mercado y el mercado solo se va a seguir abriendo. Y tienes a tu operador nacional, pero tu operador nacional es eso, es un operador. Entonces requieres una regulación estatal muy fuerte para que este tipo de eventos no ocurran de esa manera. Son 2 temas distintos. Claro. Uno es el de que... a eso iba. Perdón, es que tienes la parte de la contaminación y luego tienes la parte de que el director de Pemex no sepa. Exacto. Yo iba... A ver, dime, perdón. De formación profesional de arriba abajo. Sí, dime. Entonces esa es la parte institucional grande. Sí. Después tienes al interior de Petróleos Mexicanos se hizo una reorganización de la que parece que muchos no se han enterado. O sea, al interior de Pemex, quiero decir, y quedó claro en esa entrevista. O sea, ya no hay subsidiarias. Sí. En el esquema de Pemex con un corporativo y 4 subsidiarias, el director general de Pemex era el presidente del Consejo de Administración de las subsidiarias, no era el jefe directo. Ahora sí hay esa relación funcional. Sin embargo, hay en este aspecto en particular, y a varios lo hemos dicho y escrito en diversos medios, no se le da la importancia que tiene. No hay una dirección de seguridad industrial y protección ambiental, es una subdirección normativa que además está, y esto quedó clarísimo en lo que dijo y aceptó mi amigo y maestro, el doctor Rodríguez Padilla, a quien le tengo un cariño y un respeto enorme. Como están al mismo nivel que las subdirecciones respectivas de las áreas operativas, de la parte de exploración y extracción y la parte de procesos industriales, pues entonces nada más no pelan al otro. Pero lo que tú me dirías es que es un problema del diseño institucional. El hecho de que el director de Pemex no haya estado informado. Y yo me pregunto, a ver, según lo que entendimos y lo que se dijo ahí, fíjate lo que pasó. Se da una fuga en un oleoducto. Uh-huh. Lo detectan las áreas que lo tienen que detectar. Corren a tratar de resolverlo. Cometen errores, además, al tratar de resolverlo, no cierran la válvula y entonces llegan una cantidad de barcos a tratar de recoger lo más que pueden de lo que ya ocurrió, que es una desgracia. Tú me dices que no supo el director. Yo te diría, perdón, todos los medios, lo único que preguntábamos es ¿dónde pasó? Claro. Ahí hubo un ocultamiento. Sí. O sea, no solamente es que por el diseño institucional no le llegó la información, no. Hubo personas que decidieron, sabiendo cómo estaba el tema, no decírselo. Además, con las consecuencias que tiene, que no solo el director no sabe, sino que le pasa una información incorrecta a la presidenta. Claro. Y la deja a la presidenta en una mañanera, dando una información confiando en ellos. Sí, y que además... yo estoy de acuerdo, o sea, yo doy esta parte de explicación del institucional, pero... Que no justifica. Que no justifica y que no, que perfectamente también engloba esto que tú comentas, ¿no? Porque además ha habido en otros eventos o en otras cuestiones también información errónea
que quizás para el gran público no tenga mayor pero ustedes trascendencia, lo pero detectan. pero los que estamos ahí Es que esa es mi pregunta sobre quién manda en Pemex. Y mi pregunta es si no se construyó un ecosistema que ya responde a sí mismo. Sí. Y te lo tengo que preguntar. Sí. Es decir, en ese sentido y en el lenguaje, digamos, de la izquierda sería, no está privatizado Pemex, pero no privatizado porque llegó una empresa, sino privatizado en qué? Trabajadores, funcionarios de Pemex, contratistas, un ecosistema que vive en torno a Pemex, que explota Pemex, huachicoleros institucionales, que existen evidentemente porque el huachicol que hay en torno a las refinerías es evidentemente con participación de gente dentro de la empresa. ¿Quién manda en Pemex? Yo creo que ese es el punto. Me parece que estamos frente a una gran paradoja, ¿no? Yo te decía, yo soy discípulo del doctor Rodríguez Padilla. Que por cierto le preguntaría yo por qué no renunció. Sí. O sea, la verdad. Sí. Pero bueno, dime. Y creo, conociendo eso, que hace falta, la ironía que comentaba es que también por lo mismo conozco la larga relación del doctor Rodríguez Padilla con la presidenta de la República. Es decir, hay una relación de confianza. Mi gran pregunta es, ¿por qué esa relación de confianza no se manifiesta en permitirle ejercer plenamente sus facultades de director? Porque evidentemente ahí la conformación del equipo, esto es igual para iniciados, pero a mí me dice que en muchas áreas no necesariamente responden y no estarían en esos puestos si la decisión fuera del director solamente. Que entendemos la importancia de la empresa, el peso y demás. Pero ha pasado muchas veces, no solo en este gobierno. Claro. Lo que estás diciendo es, en realidad el director no puso a la gente con la que trabaja. Exacto. La pusieron seguramente la Secretaría de Energía. Vamos a poner. Sí. Entonces lo que tú dices es que no le responden a él porque en realidad él no es su jefe. El real. Ahora, eso hasta donde entiendo también en las épocas anteriores ocurría muy a menudo, que digamos el peso de Pemex hacía que hubiera cuñas en todas partes y entonces tú sientes que eso... se ha exacerbado. Y eso deteriora... Claro, la toma de decisiones, la calidad de información, todo. Entonces creo que eso es algo que se tiene que resolver. Yo he dicho en algunas pláticas que estamos como en la paradoja del Chetos Leaño, ¿te acuerdas? Que te traes al Romero Marromano, que es el director de Pemex, un gran director técnico, pero le dices cuál es la alineación, cuál es la estrategia, quiénes van a jugar, en qué momento quitas a uno, ¿no? Y si no pones al Chetos Leaño, pues entonces el corrido es el director. Entonces creo que eso es algo que se tiene que cambiar, porque en efecto tienes por un lado la falta institucional de Pemex como tal, de autonomía de gestión y presupuestal, que esa es la clave en el éxito de Petrobras, que a Petrobras le dieron autonomía. Sí, estos años puede decidir. E internamente, ¿no? Tienes una serie de factores claramente que no responden al titular de directorio. Él lo dijo. Ni a los intereses del país. Y ni a los intereses del país, por supuesto. Entonces, es que eso es lo que vuelve todo esto muy complejo. Que bueno, por una parte es esa visión de un Estado que se ha metido de más en Pemex, exacto, con lo cual, digamos, le impidió convertirse en una Petrobras que hoy le aporta muchísimo más dinero al Estado brasileño, etcétera. Sí. Pero por otra parte, también ha habido esta descomposición interna en Pemex, donde te digo que parece haber un ecosistema que utiliza ya Pemex para su propio beneficio. Y en esas condiciones, para regresar al tema central, entonces de repente dices, entonces la seguridad nacional consiste en confiar en Pemex, el desarrollo de nuevas tecnologías. Yo creo que ahí hay un tema de fondo. Sí, claro. Porque entonces la seguridad nacional no es depender del gas que compramos, pero volteamos a ver a Pemex y vemos que está contaminada todas las playas del Golfo y que el director de Pemex no supo y que a la presidenta le mintieron. Así es. Sí, el tema de fondo, creo, es esta gran confusión que hay entre gobernanza y administración. O sea, cuando uno ve las nuevas leyes, hay una enorme concentración de poder en la Secretaría de Energía. Muchos de los que nosotros en su momento, yo que tuve la oportunidad de estar en el Consejo y que he seguido esto, cuestionamos como una mala práctica, hoy están legitimadas en ley.
¿no? Tienes un consejo en el que, por ejemplo, de entrada no están los trabajadores. Te gusta o no sindicato, sí están en la Comisión Federal de Electricidad, no están en Pemex, en el consejo. Algo que nunca han explicado. Eso es así desde 2014, ¿no? Y no se subsanó. Entonces tienes una impronta de la Secretaría que está plasmada en la ley. Los proyectos estratégicos que decide Pemex al final requieren también la aprobación de la Secretaría. Entonces la Secretaría diseña la política pública y las estrategias de cómo alcanzarla, cuando esta segunda parte tendría que ser de Petrobras. En Petrobras están separadas. Claro. Es decir, la política se define en un lugar, claro, y lo operativo en otro. Y tienes en el Consejo de Administración, por supuesto, una mayoría del gobierno. Ahora, hay un elemento, en Petrobras tienes 20% de participación privada, y entonces eso fortalece mucho a los consejeros independientes. Pero en Petrobras están los consejeros del Estado, los consejeros independientes y los consejeros de los trabajadores. En Petrobras se elige por voto universal, secreto y directo a quienes representan a los trabajadores en el Consejo de Administración. Lo mismo ocurre en Ecopetrol, por ejemplo. O sea, es una empresa mucho más sujeta al mercado, mucho más sujeta también a las fuerzas internas. Que responde al Estado. Por ejemplo, hoy, decía que estuve recién, Bolsonaro alcanzó a privatizar 2 refinerías. El resto se mantuvieron en Petrobras y de hecho Lula ya está en el proceso de renacionalizar. Bueno, en el mercado en el que atienden las privatizadas, pues los precios se disparan. Acá puedes utilizar prudentemente una cierta componente política para regular los precios, ¿no? En la zona de Río, por ejemplo, estaban a unos $7, $1.7 el litro. En las zonas donde ya atienden las otras refinerías mucho más caras. Entonces, siempre tienes una empresa estatal al final, tiene esta componente política, pero lo que prima en las decisiones... Es que la eficiencia no está peleada con la empresa pública, que eso es muy importante. El Petrobras lo ha demostrado de manera fehaciente. O Electricidad de Francia en el ámbito eléctrico, ¿no? Que se puede tener empresas públicas altamente eficientes y además, en ese sentido, muy útiles para el país. Sí, Pemex mismo lo fue mucho tiempo. Pero no lo es ya. Bueno, sí, ya se exacerbaron, hay problemas que se heredaron y hay problemas que se han exacerbado. Y entonces, digamos, se tendría que ir sobre todos los temas al mismo tiempo, porque ahí es donde yo te preguntaba. Por un lado, pues nos dicen, sí, Pemex tiene que tener un rol muy importante y la seguridad energética y demás, y uno siente que Pemex está haciendo agua por todas partes, no solamente en este caso, sino además, digo, los accidentes que hemos visto recientemente en las refinerías, y no en las viejas, sino en la nueva. No, digo, porque uno diría Cadereyta. Bueno, no, estamos viendo en la nueva refinería unos accidentes. Sí. También ocultamiento, por cierto. No, y mucho derivado del efectismo político, ¿no? Igual de mentirle a la presidenta que lo importante es el proceso de crudo, el volumen de proceso. Entonces, forzar la máquina cuando lo que importa es el factor de conversión. Es decir, eso no lo entiendo. Cuéntanos. Sí, ¿qué porcentaje de refinados de alto valor obtienes por cada barril procesado? Entonces, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y lo que dicen, no, es que ya estamos procesando 300,000 barriles. Muy bien, pero ¿con qué eficiencia? ¿No? Está lista ya la refinería, no se están forzando los tiempos. Todo eso habría que hacerse. Incluso creo que en el caso de Dos Bocas hace falta una auditoría completa, porque no olvidemos que según trascendió en medios, porque igual coincido contigo, esta falta de transparencia nunca se aceptó, pero nunca se desmintió, que el Consejo de Administración, por mayoría de votos, decidió abandonar una metodología de planeación denominada FEL, que como no se estaban cumpliendo las etapas, pues mejor decidieron abandonarla, ¿no? Eso nunca se desmintió. Y eso podría ser el origen de muchos de los problemas que estamos viendo, ¿no? Entonces, hace falta realmente una revisión y hacer los ajustes técnicos que haya que hacer, porque la refinería ahí va a estar. Fíjate, me quedo con 2 cosas que me llaman la atención, que es, en realidad, uno, necesitamos la energía. 2, diversificada. 3, tratar de tener soberanía energética, lo que se quiera decir con eso, pero sobre todo no ser vulnerables, digamos, ni para una crisis meteorológica, política, de la que sea. Pero para llevar a cabo todo esto que estamos platicando, requeriríamos instituciones más fuertes. Claro. Porque en el fondo, cuando tú planteas, y eso es lo que no tenemos, que es instituciones regulatorias más fuertes, que sean
una rendición de cuentas que sea mucho más, que no le puedan dar la vuelta tan fácil. A mí me parece increíble que habiendo las imágenes satelitales que mostró Rosaura Ruiz y que además obviamente varios segmentos del Estado, incluido Pemex, tienen acceso en tiempo real a esas fotografías, hayan podido pasar 1 mes y medio diciendo no fuimos nosotros. Y la gobernadora echándole la culpa a un barco no sé qué. Lo que quiero decirte es, cuando uno ve esa debilidad, entonces da miedo casi cualquier cosa que hagan. Porque pensaba yo en lo nuclear. Con estas instituciones te avientas nucleares. Cuando en realidad lo que necesitas es, no importa lo nuclear, no importa si es fracking, lo que necesitas es instituciones regulatorias fuertes. Sí, coincido completamente. Creo que en el país, bajo diversas circunstancias, con orientaciones distintas, pero hemos carecido de esa, de esa fortaleza. ¿La tuvimos alguna vez? Tú lo debes saber. Como diseño institucional, no. O sea, hubo una época en que estábamos en el otro lado del péndulo, que ese es el problema, lo que decía el entrañable Monsiváis de la refundación sexenal de la nación, ¿no? En una época Pemex hacía la política. En el boom petrolero, Pemex hizo la política petrolera. O sea, y el Estado ni se metía. El Estado ni se metía. Al final, bueno, eran famosos. Sí, allí nunca hubiéramos empezado a tener ni solar, ni eólica, ni nada, porque es la empresa de petróleo la que hace la política energética. Así fue, y hacía hasta el desarrollo urbano. Yo fui a una escuela para hijos de trabajadores de Pemex, porque Pemex tenía que poner escuelas, ¿no? Y tenía que poner infraestructura de telecomunicaciones. En algún momento, no sé si sigue siendo el caso, pero en algún momento el área de telecomunicaciones de Pemex, si se hubiera separado y se hiciera una filial, hubiera sido la segunda empresa de telecomunicaciones del país. Y en el Golfo de México hubiera sido la primera. Y la Ciudad de México no quedó desconectada en 85, en el temblor, gracias a la infraestructura de Pemex, por ejemplo, ¿no? Se conectó ahí. Pero bueno, entonces pasamos de ese extremo. Sí, de una empresa. De una empresa que diseñaba la política, el desarrollo urbano, digo yo que soy de una ciudad petrolera, sí. ¿No? Todas las políticas locales. Bueno, no, la política, todo, la política decidía, ya. ¿No? A una empresa que ahora está fagocitada por el diseño institucional, donde es ahora la Secretaría de Energía y donde internamente hay deslealtad. Hay deslealtad. O sea, hay deslealtad al gobierno y al país. Exacto. Y por supuesto al titular de la dirección de Pemex, ¿no? Yo creo que ahí también internamente. Decías que es tu amigo, el director de Pemex, y yo te decía, profesor. Sí, y yo te decía que yo le hubiera preguntado, ¿por qué no renunció? Cuando te das cuenta, desde luego la pregunta la presidenta es ¿por qué no lo corrió? Porque la expuso, y la expuso de una manera increíble, ¿no? Públicamente. Pero, digamos, si no tiene la capacidad de dirigir Pemex, porque le pusieron gente que no es suya y que no le responde. Y con esta demostración de deslealtad como la que acabamos de ver, ¿por qué quedarse, no? Yo sé, se lo tendría que preguntar a él, obviamente, pero debería haber una crisis, ¿no? Para que esto... Y una renuncia explicada así no sería una sacudida necesaria. Yo creo que, de verdad lo digo de corazón, yo creo que lo no renuncia por su compromiso con el país, justamente. Pero yo creo que también tienen que darle las herramientas para que él asuma plenamente. O sea, él ha dedicado su vida a esto. Sí, se notaba, en la conferencia de prensa, yo no lo conozco, pero en la conferencia se notaba que sabía, pero pues al mismo tiempo se notaba que no había sabido. Claro. Y con la gravedad de lo que esto implica. En fin, entonces, pues aquí hay muchas cosas en juego, ¿no? Muchísimas. Como siempre que hablamos de energía. Como siempre que hablamos de energía, como comentábamos al inicio, si te falta algún insumo puedes no producir tal o cual satisfactor, si te falta energía no puedes producir nada, ¿no? Hay estudios, ahora que estamos en la fascinación de la inteligencia artificial, pero hay estudios serios que lo que ha cambiado el mundo es el uso de la energía. O sea, totalmente. Hasta la propia inteligencia artificial. Y la búsqueda que existe, entiendo, a nivel científico de encontrar esta, ¿cómo le llaman? La fusión fría. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? La fusión simplemente, a mí me tocó, yo estudié en Grenoble la maestría y me tocó estando en Grenoble cuando en laboratorio se logró. La fusión cuando se logre controlar y se logre desarrollar. Es decir, utilizar la energía del átomo. Lo que se intenta es hacer lo que hace el Sol. O sea, la energía nuclear convencional, vamos a llamarla, la que conocemos,
rompe un átomo muy pesado, ¿no? y genera energía, y la energía que se libera es lo que provoca todo lo demás. Aquí no, aquí es hacer lo que hace el Sol, es decir, fusionar 2 átomos de hidrógeno para producir uno de helio. Eso es lo que es la energía de fusión, de manera muy sencilla. Y lograrlo, pues, es hacer unos solecitos, ¿no? Este proceso que ocurre, significaría una energía para siempre. Sí, porque además con toda la ventaja de una energía limpia. Qué extraordinario, ¿no? Porque entiendo que es así como la búsqueda del Santo Grial. Sí, poderlo hacer sería maravilloso. Pero bueno, fascinante igual todas las cosas que hemos visto a lo largo de los últimos años y décadas. Fluvio, te agradezco muchísimo. Vamos a ver cómo avanza esto. En 2 meses entendí que entregan los del grupo, de este científico va a entregar sus conclusiones, pero no es solamente un tema de el fracking, es un asunto que va mucho más allá. Claro. Y que además, nada más para concluir, en nuestro país y seguramente en otros, además estamos llenos de prejuicios en el tema de la energía. Sí, tenemos una gran, en el caso de la energía nuclear, esta asociación equivocada que se hace con Hiroshima y Nagasaki no tiene nada que ver. Pero no solo eso, sino que nuestra identidad como nación y la relación con la explotación petrolera, los privados como el mal en absoluto. Hay temas simbólicos muy potentes. Sí, claro. O sea, hay muchas cosas que nos nublan. Sí, por supuesto. Creo que, sin duda es un momento, la explotación petrolera es un acto ante todo de reafirmación soberana, ¿no? Totalmente. De reivindicación y eso tiene un peso simbólico, ¿qué te puedo decir yo? Enorme. Como de construcción de la nación. Y entonces, de la identidad colectiva misma. Claro. Entonces, pero yo siempre tengo en mente, y creo que aquí aplica muy bien, una frase de Jean Jaurès, ¿no? A ver, es un francés de principios del siglo, fines, sí. Asesinado por su oposición a la participación de Francia en la Primera Guerra Mundial, líder del Partido Comunista. Él decía que el ser fiel a un ideal es ser fiel a la flama y no a las cenizas. Y yo creo que es una bonita manera. Vamos a quedarnos con esa frase que es extraordinaria. Te agradezco mucho, Fluvio, el que hayas aceptado estar aquí. Al contrario, Denise, muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, suscríbanse. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de NEMAS Podcast. Gracias.